El Pantanal, un paraíso natural al oeste de Brasil. A orillas del río Taquari, hay una hacienda que fue escenario de un fatídico encuentro. Después de finalizada la guerra, se encuentran aquí brevemente 3 alemanes. Uno cree en el futuro. Los otros 2 quieren dejar atrás su oscuro pasado. Décadas después, encontramos aquí sus rastros. Cuando nos encontramos me dijeron que me fijara si encontraba fotografías de esa época, de la hacienda. Y de hecho encontré 2 fotografías de la hacienda, donde el señor Katkin y el señor Haupt están delante del avión, aquí frente a la casa. Sabíamos que eran alemanes y que en Alemania probablemente habían ganado mucho dinero, pero para nosotros siempre fue un gran interrogante de dónde había salido ese dinero. Por ejemplo, ¿cómo podía ser que 2 personas ganaran tanto dinero como para comprar tantas tierras? Pocos años después de la guerra, 2 extranjeros compraron una superficie tan grande como Berlín. ¿De dónde sacaron tanto dinero en aquel tiempo? ¿Qué secretos trajeron con ellos de la lejana Europa? Aquí, en la selva brasilera, comenzó la crónica de un crimen, cuyos últimos capítulos aún están por escribirse. Nuestras investigaciones nos conducen a las metrópolis sudamericanas. Retrocedemos en el tiempo hasta la época en que muchos alemanes comenzaron aquí con una nueva vida queriéndose librar de las sombras del pasado. Es una historia de víctimas y victimarios, de fuga y expulsión. De negocios secretos multimillonarios del régimen del terror de los nazis y de sus rastros hasta la actualidad. Una historia criminal. Seguimos los fragmentos de una biografía, de un nombre, que seguramente los más ancianos aún recuerdan. A sus descendientes les ha dejado una fortuna ensangrentada y una hipoteca para el futuro. El archivo Friedrich Katkin, una historia alemana. Tras la guerra, Katkin se encontraba muy arriba en la lista de buscados de los aliados, buscado por transacciones millonarias durante el Tercer Reich. Desde 1933 era miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y en 1935 ingresó a la SS. Este hombre es como su viva imagen, una fotografía en internet de mayo de 2013. Y el nombre Katkin, tatuado en caracteres alemanes antiguos en el antebrazo del joven. Este hombre en pose marcial vive en Santiago de Chile y también se llama Katkin. Nos encontramos con él en la comuna de Las Condes. Él aún no sabe nada del trasfondo de la investigación. Lucas Katkin dirige la sede en Chile de Harley Davidson. Al principio no tiene ningún problema de hablar sobre su familia, sobre los Katkin. Estoy realmente orgulloso de mis raíces. Es por eso también que me he tatuado mis 2 apellidos en los brazos, es decir, el de mi padre y el de mi madre. ¿Conoce a este hombre? ¿Es Katkin? ¿Es su abuelo? Creo que sí, Friedrich. Evidentemente el joven no sabe nada de los antecedentes de su abuelo. Creo que él hacía algo relacionado a la economía. ¿Era rico? En realidad no teníamos mucho dinero. Pero tal vez él... ¿De dónde proviene la fortuna de la familia y a qué negocio se dedicaba realmente el abuelo? Ahora las sombras del pasado caen sobre la cuidada fotografía del abuelo alemán. Al parecer, un inmigrante irreprochable de Europa. Lucas Katkin creció en Buenos Aires. Allí,
donde su abuelo también ha dejado rastros. Después de la guerra, Argentina era considerado un país floreciente y su capital, Buenos Aires, la París de Sudamérica. Aquí, en uno de los edificios más modernos de su época sobre la avenida Corrientes, Friedrich Katkin fundó en 1951 una empresa que aún hoy existe, en el edificio Safico. Está prohibido filmar en el edificio. Podemos grabar el letrero de la empresa Imjauca, Argentina, con una cámara oculta. El extraño nombre se compone de las iniciales de los socios, Imfeld, Haupt y precisamente Katkin. Friedrich Katkin, el más joven de los tres, tenía apenas 44 años cuando se instaló en Buenos Aires. Con él trajo una fortuna. Tras de sí, dejó un oscuro pasado. En la metrópolis junto al Río de la Plata, se mezcla entre los muchos alemanes que comenzaron allí una nueva vida tras la guerra, tanto víctimas como victimarios. En ese crisol de culturas, este discreto alemán no llamaba la atención. Y para alguien acaudalado como Katkin, aquí se abrían muchas oportunidades para comenzar de nuevo. Su primera fortuna la hizo en pocos años con los nazis, como un jurista flexible que también realizaba trabajos sucios de manera efectiva. Katkin organizó sin inconvenientes la provisión de material humano de los territorios ocupados del este para el plan del mariscal del Reich, Hermann Göring. Lo hizo tan bien que lo recomendó personalmente ante el Führer para su ascenso. Con 33 años recién cumplidos, Katkin se convirtió en secretario de Estado y estaba preparado para realizar tareas más importantes. Entonces, se convirtió en uno de los expertos en finanzas más importantes de Hitler. Sus operaciones durante la Segunda Guerra Mundial fueron declaradas secreto de Estado. Con la campaña occidental no solo se conquistó a los países vecinos de Alemania, sino que también venían los soldados, los denominados comandos de protección de divisas, rapaces recaudadores de fondos, que buscaban objetos de valor, títulos y acciones. Los bienes robados beneficiarían a la economía de guerra alemana. Will das große Werk der Reorganisation der Wirtschaft unseres Volkes mit 2 großen Vierjahresplänen lösen. So wird ein hoffentlich gewaltiger Wirtschaftsaufschwung zu dem bisherigen hinzukommen. Vor allem aber unter allen Umständen unsere Rüstung zu vollenden. Je stärker wir gerüstet sind, desto sicherer stehen wir da. Los nazis apuntaban meticulosamente sus saqueos. Una y otra vez aparece un nombre en el archivo: Katkin. Los recaudadores de fondos de Hitler buscaban principalmente los títulos de la población judía, como aquí en el costoso distrito 16 de París. Confiscaban los documentos contables de los bancos y así podían descubrir la fortuna de los titulares judíos. Tan solo en la cuenta de Marguerite Nordmann, los comandos de protección de divisas descubrieron 2.5 millones de francos. De este modo, se acumularon sumas multimillonarias en los tesoros de los nazis, acciones y títulos de grandes compañías internacionales que se podían convertir en divisas para las campañas militares de Alemania. Uno de los pocos que conocía este tesoro secreto era el talentoso Friedrich Katkin, y posteriormente supo aprovechar este conocimiento para su propio beneficio. Sin embargo, en principio, aún trabajaba para los nazis, principalmente en Suiza. Ironía de la historia, los rastros de víctimas y victimarios se cruzan, ya que para la misma fecha se encontraban aquí también los Nordmann. Poco antes de la deportación lograron huir, salvaron su vida, pero perdieron su fortuna. Los hombres de Friedrich Katkin la transfirieron al exterior, precisamente a Suiza. El secretario de Estado se hospedaba en establecimientos de primer nivel, como aquí, en el lujoso Hotel Bureau Lac, a las orillas del lago de Zúrich. Aquí se encontraba una y otra vez desde 1940 con el apoderado de la empresa Otto Wolff de Colonia, Hermann Laupichler.
Los nazis operaban una empresa encubierta en Suiza, junto al reconocido Consorcio del Acero, Rodopia. Hemos descifrado el nombre. Este significa operaciones con materias primas y divisas en el extranjero. Por medio de esa empresa, Katkin y sus cómplices convirtieron las acciones y títulos robados por los nazis en dinero en las divisas que tanto necesitaban. Sin embargo, Katkin también hizo sus propios negocios. Al parecer tomó precauciones para su futuro con tiempo. Capital que trabaja hasta la actualidad. Seguimos los rastros de los negocios secretos en Suiza. Este país neutral fue el eje más importante de las transacciones encubiertas de los nazis. Recién muchos años después de la guerra, salió a la luz esta red secreta. Cuando Alemania se redujo a cenizas, altos funcionarios como Katkin aprovecharon sus contactos con empresarios y bancos de Suiza para su propio beneficio. Tan detalladamente como planeaban su ataque y persecución a los judíos, planificaban también un escape por si ocurría la derrota. El lema sigue siendo: el pueblo se sacrifica, el delincuente se lleva al botín. Cuando se perfilaba la derrota de los nazis, Friedrich Katkin también huyó al extranjero. El 1 de marzo de 1945, cruzó la frontera suizo-alemana cerca de Kreuzlingen, a orillas del lago de Constanza. Un fiel vasallo del sistema abandonaba el barco que se hundía. Al fin y al cabo, cada cual cuida primero de sí. En la neutral Suiza, Katkin en un principio podía sentirse seguro. Aquí continúa nuestra búsqueda de los millones desaparecidos de los nazis, de los que el antiguo secretario de Estado sabe. Él conocía la empresa encubierta y las cuentas secretas, y ya tenía también un plan para poder hacerse con ese tesoro. Primero buscó alojamiento en la tranquila Baden a orillas del río Limago. Allí se hospedó en el lujoso Hotel Spa Feenahof. Los alemanes desde siempre han sido huéspedes habituales aquí, entre ellos celebridades como Hermann Hesse y Richard Strauss. Friedrich Katkin disponía también de tanto dinero que podía permitirse un alojamiento tan exclusivo. Discretamente se mezclaba entre la caudalada clientela. Su pasado permaneció oculto por mucho tiempo. Recién años después descubrieron quién ocupaba las salas del primer piso. Una empleada de entonces lo recuerda. Para nosotros eran solo huéspedes. Había 3 señores: el Dr. Katkin, el Dr. Haupt y el Dr. Fischer. El Dr. Katkin también estaba con su madre. Y después escuché en algún momento que había sido gente de las SS. Y eso me estremeció. Los 2 acompañantes eran colegas de los ministerios nazis. Los criminales de guante blanco de Berlín vivieron aquí durante meses junto a muchos otros huéspedes de Alemania, refugiados con un trasfondo completamente diferente, ya que aquí, en el Feenahof, también encontraron refugio judíos perseguidos, víctimas y victimarios bajo el mismo techo. Teníamos una familia judía, un matrimonio mayor, y eso me emocionó profundamente. Tenían 3 fotografías en la habitación. Eran sus 2 hijas y su hijo. Y la mujer siempre estaba vestida completamente de negro con un largo crespón de luto. Y entonces me dijo: los mataron a tiros como a liebres. Mataron a todos nuestros hijos.
¿Cómo es posible? Esos ancianos que sufrían tanto y habían perdido a sus seres queridos. Y esa gente que tal vez había cometido crímenes de otras formas. Almorzaban en el mismo lugar y no sabían nada los unos de los otros. Katkin y sus cómplices lograron esconder su pasado por mucho tiempo. Celebraban aquí los banquetes sin ser molestados junto a los demás huéspedes, que habían logrado escaparse de las atrocidades de la guerra en Alemania. Estos amables alemanes pudieron mantener íntegramente su fachada por más de 3 años. A veces estaban fuera por varios días. ¿Dónde y por qué? Nadie lo sabía. Intentamos seguir las discretas escapadas de Friedrich Katkin. Estos oportunistas de la guerra sabían dónde se escondían los dólares y francos en Suiza, mientras en Alemania la moneda se devaluaba y la gente pasaba hambre. El anterior burócrata nazi se ponía en contacto con su gente en Suiza. Personalidades influyentes que conocía de sus operaciones secretas durante la guerra. Mientras que sus compatriotas aún recibían los paquetes Care, Katkin ya había comenzado su ascenso. Aquí en Sarnen, en el cantón de Obwalden, encontramos rastros de sus actividades comerciales. En esta apacible localidad, Katkin fundó una empresa, Imhauka, según la inscripción en el registro mercantil, una compañía comercial y financiera. Katkin no figura como integrante. El administrador es el abogado suizo Theodor Imfeld, una de las 3 personas que le dan el nombre a la empresa. Seguimos el rastro de la ominosa empresa que fundó Katkin en 1948. Mientras en Alemania comenzaban los últimos procesos contra sus anteriores socios en los negocios allí. Estamos de camino hacia un hombre que podría saber más sobre los negocios de Imhauka. Él fue el último administrador de la empresa, que hasta hace pocos años aún estaba inscripta en el registro mercantil de Suiza. Buenos días. Hola. Mi nombre es Ingolf Gritschneder, de la radiodifusora del oeste alemán. El hombre vive a orillas del lago de Ginebra, en Suiza. Intenté contactarlo a través de la empresa. Me topé con su nombre en relación con la empresa Imhauka. ¿La recuerda? Imhauka, sí, pero tuve que dejarla. Es una... Este hombre, un antiguo bancario, asegura que solo trabajó en Imhauka como una especie de testaferro. Tuve que dejarla. Tenía aquí en Suiza una participación en el negocio de la sal. En realidad, se remite a mucho tiempo atrás. ¿Recuerda aún lo que significa el nombre? ¿Imhauka? Sí. No lo sé. No conocía a Friedrich Katkin personalmente y tampoco sabía qué negocios realizaba exactamente la empresa. Tampoco había mirado las cuentas. Niega enérgicamente que los nazis hayan realizado operaciones comerciales. ¿Puede recordar quiénes manejaban la empresa? En realidad, yo no tenía relación con la empresa. Aquí se pierde el rastro de Imhauka, una empresa que a finales de los años 40 estaba en el punto de mira de los aliados. Estos buscaban en Suiza las fortunas que se les quitaron a los judíos y se toparon entonces con Friedrich Katkin y sus negocios secretos con los nazis. A finales de 1948, los investigadores norteamericanos dieron con su pista en Suiza y lo citaron a un interrogatorio. Él debía informar sobre las empresas y cuentas encubiertas en Suiza. Sin embargo,
Katkin respondió evasivo a las preguntas de los interrogadores. Solo habría escuchado al pasar sobre las operaciones secretas de adquisición de divisas. Y habría estado cerca de la resistencia alemana. No obstante, el oficial aliado no le cree. En su informe anota: Katkin sabe mucho más de lo que admite. Este hombre es una serpiente de lo más bajo. El lujoso hotel se volvió peligroso para Friedrich Katkin. Por un tiempo, se escondió en un edificio aledaño al Hotel Spa. En 1949, dejó Suiza para siempre. Con un pasaporte falso, pudo evadir a los investigadores de los aliados. Recién 2 años después, se encontraron sus primeros rastros en Sudamérica. Friedrich Katkin apareció entonces como un acaudalado empresario en Río de Janeiro. En esa enorme metrópolis, nadie preguntaba en ese entonces de dónde venía ni qué negocios hacía. Santa Teresa, actualmente un punto de atracción para artistas y estudiantes venidos a menos, con las favelas al alcance de la vista. En ese entonces, era un refugio para los ciudadanos acaudalados. Aquí fijó discretamente domicilio Friedrich Katkin. Nada elegante, pero una ubicación exquisita por encima de la ciudad. Seguimos al rastro en Rua Mutiño Nobre. La dirección de Katkin de ese entonces, el número 11, ya no existe. Hemos descubierto que ahora se ha convertido en el número 118. El nombre Katkin era tan solo un indicio. Queríamos encontrar antiguos contratos de compraventa, pero ya nadie quiere recordarlo. Preguntamos en el vecindario. Una vieja anciana sabría algo sobre el extranjero de Alemania. Não, também não. Não, eu perguntei para ela, é uma senhora. Sin embargo, ese indicio también se desvanece. 83. 83. Isso. Aquí, en las laderas de Río, parece que el rastro por ahora ha desaparecido. ¿Cómo puede haber llegado este alto funcionario nazi a Brasil sin ser molestado poco después de la guerra? ¿Y qué negocios tenía Katkin en Brasil? ¿Era su capital, el dinero, parte del sangriento tesoro de los nazis? Entonces, en el centro de la ciudad, encontramos una de las primeras direcciones comerciales del señor Katkin. Con un viejo colega de la administración nazi, opera aquí en este edificio de oficinas una filial de la ominosa empresa Imhauka. Su socio es la segunda persona que le da el nombre a la empresa, el señor Ludwig Haupt. Y este lleva un estilo de vida no tan discreto. Desde hace años, Haupt se hospeda en este lujoso hotel de Copacabana. Su domicilio es el Hotel Windsor, Avenida Atlántica 2275. Esta suena diferente a Budapester Straße 11, Berlín Tiergarten, su antigua dirección. Dos poderosos nazis se habían convertido en empresarios respetables de Europa. Dos agentes de la administración del Plan Cuatrienal se habían vuelto, en pocos años, ricos playboys en Copacabana. Y la búsqueda pone ahora en evidencia un segundo domicilio. Regularmente volaban desde Río de Janeiro al interior del país. Estamos viajando a su destino. Hemos localizado en Brasil a Klaus Nixdorf,
quien se encontró con Friedrich Katkin en 1951, en la anchura del Mato Grosso. 60 años después, descubre detalles de su pasado. Ahora puede explicarse por qué Katkin y su cómplice vinieron aquí en ese entonces. Ahora que he escuchado de dónde venía todo ese dinero, puedo imaginarme que quisieran irse con su capital lo más adentro del país posible, porque entonces era muy difícil encontrar a alguien en el interior de Brasil. Era un buen lugar para esconderse. El Pantanal, en el estado de Mato Grosso do Sul, una de las zonas de inundación más grandes del planeta. Aquí, a las orillas del río Tacuarí, querían invertir dinero Katkin y su cómplice. Mucho dinero, que supuestamente habían ganado con la exportación de maquinaria alemana. Mucho más allá de las grandes ciudades, querían comprar tierras, una hacienda. Entonces, supieron de la familia de Nixdorf. Ellos ya vivían en Brasil desde comienzos de los años 30. El padre de Klaus Nixdorf era ingeniero agrónomo y los habría ayudado a buscar esa tierra. Su hijo, Klaus, los acompañaba ocasionalmente en sus viajes al Mato Grosso y entonces se encontró con Friedrich Katkin. Y aquí, detrás de las casas, vemos el aeropuerto. Allí aterrizaba el avión. Junto a Katkin se encontraba Irma Infeld, la mujer de su socio suizo. Dejó a su marido en Suiza y se escapó a Sudamérica con estos dos alemanes. La apartada hacienda parece ser el refugio ideal y una inversión poco llamativa. Katkin, su socio Haupt e Irma Infeld venían frecuentemente, como turistas que exploraban el grandioso paisaje. Contrataron a Oswald Nixdorf como administrador de la hacienda. Él debería ocuparse del trabajo en el lugar, ya que no solo compraron la tierra. Sí, entonces eran 85.000 hectáreas. Después fue dividido. En esos años teníamos, si lo recuerdo bien, 25.000 cabezas de ganado. Una vez al año se los buscaba y contaba. Los dos alemanes pagaban fácilmente las sumas millonarias por decenas de miles de cabezas de ganado y hectáreas, además de un administrador. Oswald Nixdorf parecía ser el hombre ideal. Al parecer, no hacía muchas preguntas y llevaba a cabo de manera confiable todos los trabajos. Nixdorf iba y venía entre la hacienda y su domicilio, casi 1000 kilómetros al sur. Esta era la colonia alemana Rolandia, que Nixdorf mismo había fundado. Su nombre se remonta a la estatua de Rolando de la ciudad de Bremen, el símbolo de su ciudad natal. Este pionero alemán hizo reproducir la figura del legendario gigante en Brasil. El pequeño cónclave de inmigrantes de Rolandia, con el tiempo se convirtió en la gran ciudad de Londrina, también parte de la historia alemana. Cuando los Nixdorf se encontraron con Friedrich Katkin y sus cómplices, vivían en esta pequeña granja en modestas condiciones. Entonces, se le ofrecía de pronto a Oswald Nixdorf y a su familia una gran oportunidad. En nuestro pequeño campo, Rolandia, por supuesto que habíamos plantado fresas y procesábamos leche. Y de pronto se presentó una empresa tan grande aquí, en el Pantanal. Para nosotros, siendo niños, lógicamente era un interrogante de dónde venía tanto dinero y por qué nosotros no lo teníamos. ¿Por qué nosotros teníamos que trabajar tanto para ganar nuestro dinero? Él recibía un salario bastante bueno. No sé cuánto era, pero noté que de pronto estábamos mejor económicamente cuando comenzamos a trabajar en el campo. Por eso también tomó ese trabajo. Pero la euforia de Nixdorf pronto se llevó una amarga decepción. Katkin y su socio vendieron la hacienda. Echaron a su administrador a la calle sin más. 60 años después,
La historia vuelve a alcanzar a la familia. Si mi padre sabía de dónde venía todo ese dinero para comprar esa enorme superficie de tierra, no lo sé. Pero él tampoco era tonto, como para no haberse dado cuenta. Sin embargo, él jamás nos contó algo al respecto. Otro secreto familiar dejado atrás en plena selva brasilera. El próximo capítulo del archivo de Katkin se desarrolla 2.000 kilómetros al sur. Cuando Friedrich Katkin compra la hacienda en Brasil en 1953, también residía ya en Argentina. En aquel entonces no era ningún problema para un alemán dejar su pasado atrás en Buenos Aires. Ellos venían acá, mostraban algún documento y ya estaba todo en orden. De todos modos, después de algunos años, ya nadie haría preguntas. Nuestro conductor describe lo fácil que era en aquel tiempo comenzar una nueva vida en la Argentina. Él nos conduce por la capital. Un viaje en el tiempo a los años 50. El viaje nos lleva a la primera dirección de Friedrich Katkin, en el distinguido partido de Vicente López. Allí, el fugado funcionario nazi compró esta elegante propiedad. Los actuales propietarios no se encuentran en casa. La mucama no da ninguna información. Reina una atmósfera sofocante. La calle está vigilada. Por todos lados hay muros y rejas. Entonces regresa la propietaria de la casa. Ella ya había escuchado alguna vez el nombre Katkin, pero nos remite a un vecino. El anciano podría saber algo más. Sin embargo, primero parece en vano. Nadie abre la puerta. Recién, cuando tocó una segunda vez, sale un hombre. Le enseñó algunos de nuestros documentos, entre ellos una copia del carnet del partido nazi de Katkin. Ahora el hombre parece quedarse petrificado. Pregunta, ¿por qué buscamos a Katkin? Cuando le contamos la historia, nos ofrece entrar. Después de cerrar la puerta, comienza a hablar cautelosamente. Ni siquiera hoy se puede hablar abiertamente del pasado. Quiero saber por qué él sigue teniendo miedo después de tanto tiempo. Usted pronto se volverá a ir, pero yo me quedaré aquí. Con esto la conversación toma un giro dramático. Descubrimos que el hombre es judío. Después de la guerra, habría venido a parar a un vecindario peligroso. Tengo vecinos alemanes por todos lados, donde ve tilos frente a las puertas. Viven por todos lados alemanes. Entonces le saltan las lágrimas. 64 miembros de su familia fueron asesinados por los nazis. Y él se mudó precisamente a este barrio, junto a los autores. Vecinos alemanes por todos lados, donde hay tilos frente a las puertas. Como Friedrich Katkin, quien fuera alguna vez secretario de Estado, responsable por Hitler de la explotación de la fortuna de los judíos. Dinero manchado con sangre y con el que evidentemente incluso los propios nazis fugitivos se habían enriquecido. Sin embargo, ¿cómo logró transferir sumas millonarias a Sudamérica? Varios millones para una nueva vida, encubierto como un empresario exitoso, cuya empresa aún hoy existe. Estamos de camino al centro de Buenos Aires, donde reside la empresa desde los años 50. Aún en el mismo edificio sobre la avenida Corrientes, tanto ayer como hoy, una de las mejores ubicaciones. Nos remontamos en la historia de Mijauca hasta la gobernación de Juan Domingo Perón. El presidente argentino en ese entonces sentía una abierta simpatía por los nazis. Él quería aprovechar la virtud alemana en la construcción de su país.
Además de esto, muchos antiguos nazis conservan aún buenos contactos en su antiguo hogar, como también Friedrich Katkin. Nos topamos con su nombre en los archivos de empresas alemanas. Allí también encontramos una película publicitaria de los años 60 de empresas alemanas. Esta muestra la construcción de la mayor central eléctrica de su tiempo en Sudamérica, en San Nicolás. Uno de los primeros grandes proyectos de la industria alemana en el extranjero tras la guerra. Llevaban a cabo esta gran obra Siemens, AEG y la constructora de plantas Steinmüller. Trabajaban miles de obreros, entre ellos también muchos nacidos en Alemania. Muchos tenían evidentemente motivos para ocultar su rostro de la cámara. En la película falta uno de los hombres más importantes en este proyecto. No se ve a Friedrich Katkin, aunque él medió en este gran proyecto. Les abrió las puertas a las empresas alemanas con el presidente Perón. Encontramos evidencia de esto en los archivos de una empresa participante. Pocos años después de su huida de la Alemania nazi, Federico Gustavo Katkin, como se llama ahora, volvía a tener una posición asegurada. Y este hombre buscado por los aliados seguía conservando los mejores contactos en su país de origen. El 4 de octubre de 1951, Katkin llamó al Ministerio de Transportes de Alemania para despejar los últimos obstáculos para el transporte de materiales. Por su servicio discreto en las sombras, las empresas alemanas participantes le pagaban muy bien a este antiguo nazi de alto rango. La empresa Imhauka de Katkin cobró una comisión del 5% de los $100 millones del proyecto. $5 millones a pagar a la cuenta suiza de Imhauka. Katkin ya había arreglado esto poco después de su huida, y evidentemente a través de ella también habían fluido las transferencias millonarias de la fortuna nazi secreta. Sin embargo, ¿qué ocurrió con Imhauka y la fortuna millonaria? ¿Quién se encuentra hoy detrás de la empresa que al parecer continúa realizando lucrativos negocios? Hemos concertado reunirnos con el actual gerente en un café. El hombre, evidentemente, es extremadamente desconfiado. Una vez ya nos dejó plantados. Solo por la recomendación de un intermediario está dispuesto a conversar. Desde el principio, rechazó una entrevista. Grabamos con una cámara oculta. El hombre cuenta cómo al parecer dio con Katkin de forma totalmente casual y se hizo cargo de la empresa. No habría sabido nada de su pasado nazi. Cuando lo confronté con el pasado de Katkin, dio una explicación archiconocida. Él solo habría cumplido con su deber. Seguramente él no habría tenido nada que ver con la guerra y la persecución a los judíos. Nuestras investigaciones revelaron posteriormente que el padre del gerente era un miembro buscado del desacreditado infame servicio de seguridad nazi, que así como Katkin, huyó a la Argentina. ¿Continuó la empresa manteniendo las antiguas conexiones nazis? En cualquier caso, fue una buena inversión, ya que la empresa no solo hacía buenos negocios en la Argentina. Sus viejos contactos con la economía alemana evidentemente también le daban a Friedrich Katkin buenos resultados en Brasil. A la junta militar que allí gobernaba le vendió en 1958 armas por un valor millonario. En Brasil se convirtió en el intermediario de la fábrica de armas Rheinmetall, que con su ayuda logró hacer negocios con los militares. Armas alemanas como el G3, el fusil estándar del ejército de Alemania para el pan de azúcar. El último gran trato de Friedrich Katkin, ya que finalmente encontramos su último paradero.
Es el cementerio alemán de Buenos Aires. Aquí encontramos su sepultura, prácticamente 69 años después de su huida de Alemania. Uno de los principales criminales de guante blanco y recaudador de fondos de los nazis llegó solo a los 71 años. El cementerio de la Chacarita se convirtió en la última estación de una ejemplar carrera de posguerra. Crónica de un ascenso sin caídas, una culpa sin ningún tipo de expiación. Y en esto, Katkin no está solo. Sus descendientes deben seguir viviendo con su pasado. Su nieto, quien se tatuó tan orgulloso el nombre Katkin en el brazo, sin sospechar las historias que se ocultan detrás de esas letras. Tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre existen muchas historias. También historias del Holocausto, muchas historias. Y yo no llego a comprender todo a partir de esos fragmentos. Y mi familia de alguna manera tampoco quería hablar de ello. No le gustaba que hicieran muchas preguntas. Ahora debo aceptarlo. Para Lucas Katkin, el pasado volvió a cobrar vida, de forma muy diferente a como lo había pensado. El joven y exitoso empresario se pregunta de dónde provino originalmente su fortuna. Aquí, a orillas del río Tacuarí, comenzamos nuestra película y también allí volvió a cobrar vida la historia. Cobró vida para un hombre que pasó aquí parte de su juventud. Para él es un lugar muy especial, un lugar que hoy ve con nuevos ojos y que vuelve a dejar con sentimientos contradictorios. El archivo Friedrich Katkin, una historia alemana. Tras la guerra, Katkin se encontraba muy arriba en la lista de buscados de los aliados, buscado por transacciones millonarias durante el Tercer Reich. Desde 1933 era miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y en 1935 ingresó a la SS. Este hombre es como su viva imagen, una fotografía en internet de mayo de 2013. Y el nombre Katkin, tatuado en caracteres alemanes antiguos en el antebrazo del joven. Este hombre en pose marcial vive en Santiago de Chile y también se llama Katkin. Nos encontramos con él en la comuna de Las Condes. Él aún no sabe nada del trasfondo de la investigación. El Pantanal, un paraíso natural al oeste de Brasil. A orillas del río Tacuarí, hay una hacienda que fue escenario de un fatídico encuentro. Después de finalizada la guerra, se encuentran aquí brevemente 3 alemanes. Uno cree en el futuro. Los otros 2 quieren dejar atrás su oscuro pasado. Décadas después, encontramos aquí sus rastros. Cuando nos encontramos me dijeron que me fijara si encontraba fotografías de esa época, de la hacienda. Y de hecho encontré 2 fotografías de la hacienda, donde el señor Katkin y el señor Haupt están delante del avión, aquí frente a la casa.
Sabíamos que eran alemanes y que en Alemania probablemente habían ganado mucho dinero. Pero para nosotros siempre fue un gran interrogante de dónde había salido ese dinero. Por ejemplo, ¿cómo podía ser que dos personas ganaran tanto dinero como para comprar tantas tierras? Pocos años después de la guerra, dos extranjeros compraron una superficie tan grande como Berlín. ¿De dónde sacaron tanto dinero en aquel tiempo? ¿Qué secretos trajeron con ellos de la lejana Europa? Aquí, en la selva brasilera, comenzó la crónica de un crimen, cuyos últimos capítulos aún están por escribirse. Nuestras investigaciones nos conducen a las metrópolis sudamericanas. Retrocedemos en el tiempo hasta la época en que muchos alemanes comenzaron aquí con una nueva vida queriéndose librar de las sombras del pasado. Es una historia de víctimas y victimarios, de fuga y expulsión. De negocios secretos multimillonarios del régimen del terror de los nazis y de sus rastros hasta la actualidad. Una historia criminal. Seguimos los fragmentos de una biografía, de un nombre, que seguramente los más ancianos aún recuerdan. A sus descendientes les ha dejado una fortuna ensangrentada y una hipoteca para el futuro. Lucas Katkin dirige la sede en Chile de Harley Davidson. Al principio no tiene ningún problema de hablar sobre su familia, sobre los Katkin. Estoy realmente orgulloso de mis raíces. Es por eso también que me he tatuado mis dos apellidos en los brazos, es decir, el de mi padre y el de mi madre. ¿Conoce a este hombre? ¿Es Katkin? ¿Es su abuelo? Creo que sí, Frederick. Evidentemente el joven no sabe nada de los antecedentes de su abuelo. Creo que él hacía algo relacionado a la economía. ¿Era rico? En realidad no teníamos mucho dinero. Pero